Sí, así vamos a hablar un poco hoy sobre el envejecimiento sano, cuándo es patológico y también desde INICEF cómo abordamos o desde nuestra disciplina y del equipo cómo trabajamos también en esta población y en estas situaciones. Bueno, desarrollame, ¿cómo es envejecimiento sano? ¿Qué es envejecimiento sano? Bueno, primero entonces vamos a definir un poco sobre el envejecimiento, que es un proceso natural, vital, que está relacionado al paso del tiempo, que va a depender mucho de lo que hayamos hecho en nuestros primeros 60 años de vida. O sea, cómo va a ser nuestro envejecimiento, si va a ser sano o por ahí va a tener alguna que otra patología, va a estar condicionado mucho a eso, generalmente qué hicimos en nuestros primeros 60 años de vida, porque no es que el envejecimiento aparece de la nada una vez que uno cumplió muchos años, sino que, bueno, es, como decía recién, un proceso vital que va desde que nacemos hasta que llegamos a esta etapa. Y bueno, un envejecimiento sano generalmente está vinculado cuando las disminuciones, que es verdad que en el envejecimiento hay cierto grado de por ahí disminuciones que uno va teniendo con respecto a lo que es la vida adulta, con la madurez, cuando las capacidades están en su máxima expresión, digamos, que cuando estas disminuciones no interfieren en la vida cotidiana, o sea, no son un impedimento a la hora de nuestras relaciones interpersonales, a la hora de hacer un trabajo o lo que es importante para nosotros, o tener un vínculo con nuestra familia o nuestra propia autonomía de manejarse. Cuando estamos en esas condiciones, generalmente estamos en un envejecimiento saludable, cuando por ahí no hay patologías que interfieren en nuestra vida o en algún área en particular, y por ahí hablamos de un envejecimiento patológico, cuando hay necesidad de intervención, cuando sí justamente estas disminuciones que se pueden dar en lo físico, en lo psicológico o desde lo social, ya son más agudas, crónicas, claro, y pueden ir interfiriendo en la calidad de vida de la persona. Para lograr tener un envejecimiento sano o activo, ¿qué cosas son las que debo tener en cuenta? ¿Cuáles son los tips que vos me indicarías para tener en cuenta? Y si tengo alguna patología, si eso lo puedo modificar, lo puedo cambiar, para tener ese envejecimiento que vos me estás planteando, Alan. Bueno, un envejecimiento sano está muy relacionado, como decías, un envejecimiento activo, en donde uno tiene activo, me refiero tanto desde lo físico, desde lo psíquico. Por ejemplo, en lo físico hay mucha evidencia en que la actividad aeróbica, los ejercicios de fuerza, contribuyen mucho, tanto a la salud actual como también a largo plazo. Como decía, todo lo que hacemos hoy va a repercutir después de cuando tengamos más de 60 años, todo lo que habíamos hecho antes, claro, porque el cuerpo tiene memoria y entonces todo eso que, por ejemplo, la actividad física desde lo cardiológico, desde lo aeróbico, contribuye mucho, también está muy relacionado a la memoria, porque también está vinculado a una reserva cognitiva, se llama. La reserva cognitiva está asociado a lo físico, que por ejemplo las caminatas, la actividad aeróbica, ayuda mucho a la consolidación del hipotálamo, que es la partecita del cerebro que nos ayuda en la memoria, junto con una estimulación psíquica o psicológica que vienen a hacer todos los retos, actividades que no son un desafío, aprendizajes, como por ejemplo leer un libro, aprender un idioma, aprender algo nuevo. Mientras mayor sea el grado de aprendizaje, incluso también hay una correlación en cuanto mayor estudio tenga la persona, mayor reserva cognitiva tiene, y esa reserva es la que, llegada a nuestra vejez, va como a mantener y amortiguar estas disminuciones que yo decía que luego empiezan a llegar en la vejez, que son naturales y propias del envejecimiento. Toda esa reserva que uno fue generando a lo largo de su vida va a amortiguar un poco esos efectos del deterioro que es común también que vaya sucediendo a lo largo de los años.
Bueno, aparte del ejercicio físico, como también el ejercicio de fuerza que contribuye a una mayor musculación, porque también hay evidencia que a mayor edad tiende a disminuir cierto grado de la musculación. Entonces, los ejercicios de fuerza también son un buen factor protector para un envejecimiento saludable, aparte porque contribuyen a una mejor movilidad, autonomía, como hablábamos recién. Después la alimentación, que haga una dieta variada, hidratación, eso también es un factor que está muy ligado a nuestros hábitos. Y la regulación emocional también es un factor, un tip, como mencionaba recién, para el cuidado del cerebro, porque mientras mayor regulación emocional uno tenga, mayor es la cobertura que tiene, porque, por ejemplo, en los casos de depresión, de ansiedad, estrés agudos y crónicos, sí, también hay mucha evidencia que a largo plazo, si no se trata, por ejemplo, una depresión o una ansiedad crónica sostenida mucho en el tiempo o muy agudas, repercute también en el cerebro, está asociado con el deterioro. Por eso, una adecuada regulación emocional o el tratamiento de estas situaciones emocionales está comprobado que va a favorecer tanto en el presente, porque uno en el presente vive la depresión, la ansiedad, como a largo plazo, como decíamos, esto de ir generando una reserva cognitiva. ¿Se da tanto en el hombre como en la mujer, Alan? Digamos, estamos hablando, llego a los 60, empiezo a mirar la jubilación cada vez más cercana, la inactividad laboral, digamos, porque llego a esa etapa de la vida después de haber trabajado tal vez tanto tiempo, y empiezan a ser algunos síntomas, en muchos casos, de depresión, pensando, ¿qué voy a hacer si no trabajo? ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a mantener mi mente activa? Esos son elementos que deberíamos empezar a trabajarlo para ir preparándonos de cara hacia el futuro, Alan. Sí, acá lo voy a relacionar porque en estos tips, si bien yo los desgloso como físicos, como psicológicos, acá voy a lo social, que mencionaste vos, por ejemplo, la jubilación, están todos interrelacionados, si bien uno lo desglosa para hacerlo más pedagógicamente, pero hay cierta correlación en todos. Como dijiste vos, la jubilación, por ejemplo, que es un cambio significativo en la persona, también uno después de jubilarse es importante tener algo importante, una actividad, un proyecto para continuar con su vida y no tirarse, digamos, al abandono. Bueno, cuando está como la soledad y el encierro, el cortar las relaciones sociales o laborales o las relaciones que uno sea, también está comprobado que sostenido en el tiempo es causante de deterioro. Entonces, cuando uno se jubila o cuando uno tiene estos cambios en sus procesos vitales sociales, está bueno también, replantearse algún proyecto de su interés. Siempre hay una pregunta muy interesante que es: ¿qué es importante para mí hoy? Esa pregunta en todos los procesos de la vida, pero también acá, cuando uno se jubila, ¿cómo sigo ahora? ¿Qué proyecto puedo tener que esté en base a mis intereses, en base a mi deseo? Y armar un proyecto de vida en base a eso, a lo que es importante para uno, a lo que es significativo, relaciones sanas. También, siguiendo con lo que es lo social, un factor tanto de bienestar como también vinculado a la salud, es esto, de tener relaciones sanas y diversas, también que uno pueda estar en contacto con gente, claro, con personas, relacionarse, vincularse, no aislarse en el sentido de no tener contacto con nadie. O por ahí en el contexto en que estamos de la pandemia, hoy puede haberse visto un poco afectado esto, claro, pero no significa que uno no pueda por ahí también llamar, hacer una videollamada, o sea, buscarle la vuelta, la forma de uno estar en contacto con amigos, con personas significativas, familiares, con quienes uno sienta apoyo, aprecio, y que enriquece nuestra vida también eso. Bien. ¿Haces evaluación neurocognitiva para determinar dónde estoy parado? Sí, acá en INICET ofrecemos esta prestación que son las evaluaciones neurocognitivas, donde en estas evaluaciones lo que hacemos es tomar un perfil en base a una batería de test que puede ser un poco más superficial este perfil por una batería de screening, que es una prueba un poco más
corta, o si no, en caso de que sea necesario, si se ve algo llamativo, una batería en profundidad, donde ahí sí ya es una batería y un proceso más exhaustivo, donde nos va a dar un perfil neuropsicológico. Este perfil lo que hace es medir cuantitativamente las funciones cerebrales que nosotros tenemos, como son la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la percepción, etcétera. Todas esas funciones con las cuales nosotros vivimos, nos expresamos, tenemos una idea en base a estos test de cómo están. Nos va a dar un número, que ese número, bueno, va a ver si está, por ejemplo, este deterioro o disminución que yo te hablaba al principio, si es normal, es el adecuado, o si ya estamos más hablando de una patología, donde el deterioro ya es más profundo, ya interfiere en la vida, y ya incluso el paciente te dice, mira, me estoy olvidando de muchas cosas muy seguido. Entonces, bueno, hacemos un perfil donde eso también suma información a lo que es para los estudios médicos que suele hacerse, que esto siempre va supervisado por algún neurólogo o neuróloga, que, bueno, complementando con los estudios de imágenes, los estudios de laboratorio, más la entrevista clínica y demás sintomatología, bueno, se puede ver y hacer un seguimiento de cómo está psicológica y neurológicamente el paciente.